Bien, continuamos con la serie de charlas que veníamos trabajando desde días anteriores y hoy continuamos con la velocidad como capacidad física. Pretendemos en el día de hoy hablar de algunos conceptos comunes, cuáles son los factores de que depende, básicamente, muy específicamente uno de ellos, y los métodos para su desarrollo y trabajo. Específicamente hablando de conceptos, nos vamos a encontrar varios, pero es necesario aclarar un elemento que resulta indispensable. Se habla de capacidad física, velocidad, pero también nos la podemos encontrar en la bibliografía como rapidez, y es que velocidad, específicamente desde el punto de vista mecánico, con su denominación desde el ámbito de la física, velocidad no es exactamente el mejor término que se le aplica a esta capacidad, dado que es una expresión física donde está regulada o está dada por la ecuación de distancia sobre tiempo. Mientras que rapidez se entiende como la ejecutoria de una acción que se va a dar en un periodo determinado. Pero coloquialmente se conoce en el mundo del ámbito deportivo como velocidad a toda aquella acción que se va a ejecutar en un mínimo de tiempo y que generalmente está dada por intensidades altas. De ahí entonces que vamos a continuar utilizando el término de velocidad, aunque como acabo de aclarar, hay algunos entrenadores, profesores y técnicos del deporte que exactamente no utilizan este término y tal vez les guste más o se apropien más del término rapidez. En cualquiera de los casos estaríamos hablando en este momento de lo mismo, ¿está bien? Y para que esto quede de alguna manera aclarado, traigo tres conceptos. El primero de ellos es Harry en 1987, quien plantea que es la capacidad que se manifiesta por completo en aquellas acciones motrices donde el rendimiento máximo no quede limitado por el cansancio. Es decir, donde exista un nivel de respuesta fisiológica donde el cansancio no sea el limitante de la acción. Eso está dado prácticamente en aquellas actividades donde la duración es extremadamente corta, porque existen algunas acciones de velocidad, deportes donde la velocidad incluye deflexión de los sustratos energéticos que le dan cumplimiento, específicamente en el grupo de los fosfágenos, que es ahí donde de alguna manera se van a ver más representados. En el caso de Platón 1995 nos dice que es el conjunto de propiedades funcionales que permiten ejecutar las acciones motoras en un tiempo mínimo. Es decir, está acortando de alguna forma temporalmente estas acciones. Y en el caso de García Manso, 1998, nos dice que es la capacidad de un sujeto para realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de eficacia. Entran a jugar los factores de alguna manera que dan respuesta al, vamos a decir, al patrón del deportivo. Y aquí el término eficacia también puede ser de alguna manera conjugado, de alguna manera debe ser traducido a llegar a generar un propósito determinado. Debido a que no siempre que se trabaja con altos niveles de velocidad se puede hablar de una eficiencia, es decir, de economía de movimiento. Muchas veces se hace dejación de los trabajos exactamente más apegados a los patrones técnicos de movimientos ideales, porque en la mayoría de los deportes que se requiere de una alta velocidad, la técnica se difiere un tanto de estos modelos ideales. ¿Por qué? Porque entran a jugar los elementos que tienen que ver con una alta potencia, una alta velocidad de movimiento, y si bien existen modelos que dan un resultado en este atletas que tienen un alto desempeño deportivo, no siempre ejecutan las acciones con un alto rendimiento desde el punto de vista técnico. No quiere decir eso que se alejen demasiado. ¿Está bien?
Ahora, exactamente la velocidad tiene que ver con estos 4 elementos si lo vamos a definir de alguna manera. La duración es relativamente corta en el tiempo. Relativamente corta, estaríamos hablando de periodos que nos rebasan entre los 20 y los 30 segundos aproximadamente, aunque hay especialidades deportivas que están relativamente superiores a estas, pero ya entran a jugar una combinación de elementos de resistencia y de velocidad donde tiene una implicación en los sistemas desde el punto de vista metabólico más de una característica mixta. Digo aproximadamente entre 20 y 30 segundos porque es ahí donde se define específicamente o textualmente los periodos donde está abarcando el grupo de los fosfanos aproximadamente que están respondiendo prioritariamente al estímulo deportivo. Aunque cuando veríamos los trabajos de resistencia y lactasia, nos encontramos tiempos que están en la potencia dados en los 45 segundos y cuando se trabaja de capacidad láctica estaríamos llegando aproximadamente a los 75 segundos. Teóricamente hablando, básicamente en estos periodos estaría distribuido tanto la potencia, la capacidad del sistema láctico, como habíamos comentado, aproximadamente entre los 20 y 30 segundos, disculpen, el sistema aláctico y el trabajo del sistema láctico estaría aproximadamente con una duración de capacidad de los 75 segundos. La intensidad siempre está muy vinculada a que sean, si no es máxima, muy cercana a estos valores. De ahí que, como veíamos en los conceptos anteriores, se trabaja con rendimientos que están prácticamente en las máximas posibilidades de la ejecutoria de la acción motriz y que podrían incluir algo de fatiga, pero realmente esa fatiga no sería excesiva para que sean ejecutados los movimientos con alta calidad. Por supuesto, aquellas disciplinas donde estaríamos hablando tal vez de los 500 metros en el ciclismo de pista o los 200 metros en el caso del atletismo, los 400 pueden ser también catalogados como un evento de velocidad o de resistencia a la velocidad, los 100 metros en el caso de la natación y otros que tienen que ver con las actividades que estén aproximadamente entre los 30 y 75 segundos, generan un nivel de fatiga relativamente altos porque los niveles de acidosis también son muy elevados. Y se habla siempre de elementos que tienen que ver con eficacia porque se generan niveles de acción donde están marcados por el logro de la ejecución del movimiento, no tanto de el apego a los niveles de eficiencia técnica desde el punto de vista que, como habíamos comentado anteriormente, la velocidad de ejecución de estos movimientos a veces impiden de alguna forma acercarse a los patrones ideales. Es importante conocer, antes de adentrarnos en el mundo de los métodos y medios que van a provocar el desarrollo de esta capacidad y los factores de que depende específicamente, que conozcamos que básicamente cuando se trabajan a intensidades altas, el grupo de los fosfanos es el que va a dar respuesta a todos los elementos metabólicos. Es decir, el metabolismo de los fosfanos es el que va a dar respuesta, fisiológicamente hablando, a los movimientos ejecutados a una alta intensidad y en tiempos relativamente cortos. Entonces, es necesario conocer cómo, una vez que se trabajen con cargas donde hay una alta implicación de estos metabolitos, cómo de alguna forma se van a recuperar en el tiempo. Y entonces les traigo esta tabla o esta gráfica que nos muestran de alguna manera cuál debería ser los tiempos de pausa, de recuperación que precisamos para luego de cargas que tengan
un gradiente deflexivo, cómo deberían o cómo teóricamente se van a estar recuperando en el tiempo. Nos encontramos que aproximadamente a los 60 segundos, 75% del grupo de los fosfágenos se recupera, es decir, del ATP, ya sea por la vía del ATP preformado y la regeneración a partir del grupo de los fosfatos. A los 2 minutos se recupera aproximadamente el 93% y no es hasta los 3-5 minutos donde hay una recuperación prácticamente completa del grupo de los fosfágenos. Entonces nos encontramos que generalmente las pausas que nosotros trabajamos en los entrenamientos muy difícilmente van a lograr tiempos tan prolongados como los 3 o los 5 minutos. Eso quiere decir que de una repetición a la otra, generalmente, aun cuando se provoquen estímulos que van a desarrollar velocidades altas, no siempre nos vamos a encontrar modos de actuación semejantes a la carga anterior. De ahí que cuando se precisen cargas que tengan que ver con el desarrollo de la velocidad, el objetivo debe estar correctamente marcado y debemos conocer cuál es la condición que necesitamos, es decir, el desarrollo de la capacidad anaeróbica láctica o el desarrollo de la potencia de uno u otro sistema. Porque en dependencia muchas veces de la pausa nos va a dar uno u otro objetivo, ya que la intensidad está muy claro que generalmente se le exige a los atletas que trabajen a una velocidad relativamente alta, si no es la máxima. Entonces, estos tiempos de pausa nos van a dar prácticamente cuál va a ser el desempeño que nosotros vamos a alcanzar. Vamos a ver entonces los factores. Los factores de que depende la velocidad son prácticamente los mismos de lo que depende la fuerza. Y explico cuál es la condición de ello. Pues básicamente, desde el punto de vista fisiológico, metabólico, desde el punto de vista psicológico, son los mismos. Las mismas factores musculares incluso. Estaríamos hablando de que cuando habíamos comentado los factores de que depende la fuerza en actividades anteriores, son exactamente los mismos. Algunos autores incluso plantean que la expresión rápida de la fuerza es lo que se denomina velocidad. Por ejemplo, Grossen en 1992 plantea que toda carga aquella que sea ejecutada a una máxima velocidad con intensidades que estén por debajo del 30% de la fuerza máxima, estaríamos hablando entonces del término de velocidad. Sin embargo, para Behachanki plantea que son cargas que estén aproximadamente en el 15% o inferiores a ella. Lo que se quiere decir aquí es que la expresión rápida de la fuerza es la velocidad. Es posible que nos encontremos en literatura que estos porcentajes que pueden ser de alguna manera conocidos o interpretados como que hay una diferencia muy grande entre un 30 a un 15%, lo importante es que no conlleven elementos de fuerza donde la implicación de esta condicione o limite la ejecutoria del movimiento. Para García Manso, por ejemplo, plantea con cargas de 80% ejecutadas a una alta velocidad podría estar dirigido específicamente al desarrollo de esta capacidad. Exactamente no tengo una coincidencia total con este concepto, debido a que incluso cuando se ejecute con acciones de una fuerza rápida, no quiere decir con ello que estemos generando un desarrollo prioritariamente del trabajo de la velocidad, sí de una fuerza de tipo rápido. Y ahí entonces que nos provoque el diálogo de que no existe básicamente una capacidad física aislada, sola, única, sino que realmente nosotros como organismo, como sistema mecánico, siempre hay una implicación de todas las capacidades físicas, lo que para su estudio se dividen en aislar cada una de ellas para una comprensión mejor y además porque nos sirven a nosotros como entrenadores para trabajarlas prioritariamente en un momento dado de la preparación.
eso no quiere decir que cuando estemos trabajando otras también se desarrollen o se vean implicadas. No siempre se desarrollan. A veces por errores que cometemos metodológicamente, vamos a ver que se ven afectadas también. Entonces los factores de que depende prácticamente son los mismos del trabajo de la fuerza, y lo que quisiera de alguna manera acotar es que los niveles de intensidad son relativamente bajos a los esfuerzos que debe estar sometidos desde el punto de vista de esfuerzo máximo. Vamos a ver entonces conceptualmente también hablando cuáles son las fases que existen. Aquí está puesto, por supuesto, en las acciones natatorias, que es el deporte en el cual me desarrollo, pero no es exactamente para todas las acciones. Es decir, para todos los deportes nos encontramos que hay una puesta en acción, hay un momento de puesta en acción, independientemente que sea desde el momento de la acción de arrancada de cualquiera de los deportes, o en la decisión de que en un momento dado hay que ejecutar una acción con la mayor velocidad de ejecución y con una alta intensidad. Aparece después entonces la fase de velocidad pura, es decir, hay un desarrollo de aceleración, momento que genera una aceleración. Aparece la velocidad pura, que es donde se estabilizan ya el momento de que la velocidad ha alcanzado el máximo y hay una necesidad de mantenerla en el tiempo, y entonces esa mantención en el tiempo está dada por la resistencia a la velocidad. Una vez que esta empieza a mermar, entonces se habla que aparece un nivel de fatiga y ha disminuido la capacidad de velocidad, y entrarían en juego otros elementos que tienen que ver con otros factores desde el punto de vista ya no de los fosfágenos, sino de otro grupo de los metabolismos de los glúcidos, donde aparece ya un nivel de lactato relativamente elevado. En algunos casos, por la duración, pueden ser de características máximas, pero básicamente serían esta fase: puesta en acción, aceleración, que está entre la puesta en acción y la velocidad pura, y la resistencia a la velocidad. Cuando se habla del término de puesta en acción, que tiene que ver mucho con la velocidad de reacción, es necesario adentrarnos en un elemento que muchas veces entendemos que podemos trabajarlo básicamente en todas las sesiones de entrenamiento que nosotros nos dirijamos al trabajo de la velocidad. Y eso no es exactamente así, porque la puesta en acción pasa por estas 6 fases. Es decir, la emisión del estímulo, ya sea un estímulo visual, en dependencia de que nosotros debemos responder a determinada acción de los deportes de combate, los deportes tácticos, pero en los deportes de tiempo y marca está regido por una señal, muchas veces desde el punto de vista sonoro. Se emite ese estímulo, hay una conducción de este estímulo por la vía aferente hacia el sistema nervioso, hay una sección cortical de ese estímulo, un análisis del estímulo y emisión de la respuesta. A todo este elemento, que se le llama periodo curto, prácticamente que nosotros no podemos incidir en el desarrollo de este accionar. Nosotros como entrenadores, eso está de alguna manera ya destinado, está predestinado por las condiciones genéticas de cada individuo, y entonces la conducción de la respuesta por vía eferente y la respuesta muscular son los elementos que de alguna manera nosotros podemos incidir. Podemos, una vez que se conozcan cuáles son los estímulos del entrenamiento de cada uno de nuestras especialidades deportivas, pues entonces con el entrenamiento sistemático, metodológicamente organizado, podemos incidir en que sea más rápida la respuesta o no. Es decir, si el estímulo de nosotros es simple, es complejo, si lo entrenamos de alguna manera en los momentos ideales de la preparación, pues prácticamente se puede generar desarrollo o no. Y ese desarrollo tampoco es excesivo. Se habla que puede estar generalmente dado entre un 10 y un 15% la mejora de las capacidades desde el punto de vista fisiológico para generar desarrollo en este elemento. Ahora,
Cualquier ejercicio que busque como objetivo el desarrollo de la capacidad de velocidad debe cumplir básicamente con estos 4 elementos. Ejercicios generalmente que existen una reacción de tipo rápido. No podríamos estar hablando de velocidad si no tiene esta condición, por supuesto. Hay necesidad de que las intensidades, que las reacciones sean siempre bajo estímulos de características de esta naturaleza. Ejercicios que exigen una gran velocidad de ejecución en cada uno de sus movimientos, ya sean movimientos de tipo relativamente corto o que perduran un tanto más en el tiempo. Ejercicios que exigen una elevada frecuencia de movimiento. Y aquí estamos hablando de un elemento muy importante. Cuando se habla de una elevada frecuencia de movimiento, habría que recordar tal vez a Behachanki, quien plantea que es necesario en los entrenamientos de velocidad que se trabaje tanto a velocidades máximas como a niveles submáximos de velocidades para que el atleta aprenda o sea capaz de interiorizar, de tener sensaciones de cuando se está trabajando a máximo o muy cercana a ella. Cualquier persona que haya ejecutado de manera sistemática una actividad deportiva se va a dar cuenta que en muchas ocasiones los trabajos de velocidad, por pequeños detalles, ya sea desde el punto de vista psicológico, ya sea por niveles de fatiga, ya sea porque no existe la total motivación para esta actividad, pues prácticamente las diferencias, aun cuando si tenemos la posibilidad de medirla, ya sea por tiempo o por otros indicadores, nos vamos a percatar que aun cuando esta diferencia sea pequeña de una a otra repetición, nos vamos a encontrar que existen para una misma sesión de entrenamiento. De ahí que sea necesario provocar todos los elementos desde el punto de vista motivacional, desde el punto de vista de la respuesta luego de un tiempo de pausa, ya sea porque estemos trabajando, compitiendo entre los mismos atletas dentro de la sesión de entrenamiento, provocar que cada una de las repeticiones sea ejecutada, si no a la máxima velocidad, a velocidades que estén muy cercanas a ella para poder generar desarrollo de la capacidad física. Y los ejercicios competitivos como medios eficaces para perfeccionar el conjunto de capacidades de velocidad. Es decir, muy difícilmente nosotros podemos lograr que, si no es con acciones de características específicas, generar desarrollo de la velocidad que nos interesa a nosotros para nuestras sesiones de características específicas de competencia. Tal vez el ejemplo más burdo desde el punto de vista explicativo sería encontrarnos a dos atletas en modalidades o especialidades totalmente diferentes. Un atleta, por muy rápido que sea en la pista, muy difícilmente será rápido también en el agua, aun cuando sus condiciones fisiológicas lo determinen así. Es decir, si nosotros tomáramos, por ejemplo, a Michael Phelps y lo lleváramos a la pista, muy probablemente nos encontraríamos que fueran atletas que, si bien es rápido en el agua, no tiene por qué ser rápido en la pista. O si tomaríamos a Usain Bolt, si atletas que tenían un desarrollo muy alto de velocidades en la pista, pero si va al agua, los niveles de desempeño no son exactamente eficientes. Es decir, los ejercicios tanto de fuerza como de velocidad, y como veíamos anteriormente, tienen un vínculo muy grande entre ellos, tienen que ser altamente especializados para que tengan un desempeño en la actividad competitiva que queremos buscar esos niveles de velocidad. Dígase entonces que, si bien nosotros podemos ir a hacer una transferencia, porque el entrenamiento no siempre tiene que ser altamente específico, pero debemos buscar la transferencia de un tipo de velocidad a la velocidad específica, y únicamente con los ejercicios altamente
semejante a los ejercicios competitivos es que se van de alguna manera a provocar niveles de capacidades de velocidad que generen desarrollo para las cualidades competitivas que nosotros querramos alcanzar. Bien, una vez dicho esto, entonces podríamos cerrar la actividad del día de hoy proponiendo cuáles serían los objetivos fundamentales a lograr con el trabajo de la velocidad y algunos de los métodos que pueden darle cumplimiento a ello, y ello entonces sería causa de un posible encuentro. Nosotros como objetivos directamente del trabajo de la capacidad física velocidad, uno de los que nos podemos proponer es elevar la producción del grupo de los fosfágenos, es decir, los métodos que de alguna manera van a desarrollar la producción del ATP preformado y el creatinfosfato para el desarrollo del metabolismo nuevamente de este elemento energético. Y básicamente estos son los métodos que van a darle cumplimiento a ese objetivo. No son los únicos, pero son los más importantes. El objetivo de mejorar la producción de lactato, que tiene que ver entonces con trabajos que generan una alta intensidad, pero que perduran un tanto más en el tiempo, y vamos a encontrarnos estos métodos, ¿ya? Y métodos que generan entonces la tolerancia a la acidez, muy importante para aquellas especialidades donde se está hablando de la capacidad láctica y que muchas veces limita la acción motora, y entonces la gama de métodos son un poquito más extensas. Hasta aquí la actividad del día de hoy. Entraremos en detalles de todos estos métodos en la próxima, detallando cada uno y hablando de las características desde el punto de vista metodológico y cómo arribar a resultados a partir de la utilización de cada uno de ellos. Muchas gracias.